El mismo que tiene su nombre, la localidad de Florencio Varela llamada Villa Batione. Villa Batione. Del otro lado de la estación. El tema también que este señor también fue de todo. Senador, diputado y encima intendente. No solamente intendente acá en la ciudad de Florencio Varela, sino también en Magdalena. O sea, ¿dónde vivía? ¿Era de Varela, de Magdalena o de dónde era? El doctor Arturo Batione era un personaje que recorría evidentemente muchos lugares. Sí. Pero por ahí hay que entender, pero nos escuchan, que en el periodo donde Batione fue diputado provincial, senador provincial, era la época donde existía el llamado fraude patriótico. Sí. Ahora, no se votaba como hoy, con voto secreto, universal y obligatorio. Entonces, los candidatos eran elegidos y votados simplemente por los que el poder quería que voten. Claro. Cuando vos ibas a votar y sabían que eras un voto en contra, decían ya votaste y andate. O sea, este entramado también de vínculos medios mafiosos entre políticos y qué sé yo, también ya viene desde 1800, nada más ni nada menos, con el Partido Conservador, ¿no? En este caso, el Partido Conservador lo lideraba Julio Argentino Roca, el del genocidio indígena, y Arturo Batione aparece en varios lugares, fundando la villa de Pecuén, por ejemplo, a donde después se inunda, pero era un lugar importante donde la gente iba con un balneario bastante top en la década, estamos hablando de fin del siglo XIX, comienzo del XX. Fue intendente de Magdalena, un partido que está pegado a La Plata, y después fue intendente de Varela. O sea, por ahí le sorprende a la gente, intendente de dos municipios distintos. Claro. Sí, claro. Porque en esa época el Partido Conservador manejaba las elecciones, las listas, y para que la gente entienda, en estas elecciones solo competía el Partido Autonomista Nacional, que lideraba Julio Argentino Roca, y en algunos casos competía el Partido Socialista. Después no había más nada, no había más partidos. Claro, era lo que había, era eso. Era lo que había. Entonces Batione sí fue elegido. ¿Y en Varela qué hizo? Armó un loteo. Claro. Ya empezó con el negocio, con el emprendimiento. Armó un emprendimiento inmobiliario, el doctor Batione, porque tenía unas tierras en Villa Batione, y en este caso, a ver, las tierras tenían el plano aprobado, a diferencia de Alejandro Vaca, pero le agregó algunas cositas que eran menos mentirillas. Por ejemplo, dijo en su propaganda de la época que había en el loteo, pegado al loteo, había una gran fábrica de malta, pero era la maltería de Hudson. Claro, no pertenecía a Varela. Pero claro, alguien le dio el dato equivocado al doctor Batione y puso... Era para publicitar, era para hacer la propaganda del lugar a donde se iba a realizar el parque temático de Vaca. Era algo así. El parque temático era la cervecería. La maltería. La teníamos pegada al loteo, lo cual no es cierto. Todos ubicamos la maltería de Hudson, estaba en la localidad de Hudson, Berazategui. Estábamos a unos cuantos kilómetros. Después también decía que había un montón de industrias químicas, en realidad no había ninguna industria química, lo que había era el laboratorio biológico, que tampoco estaba pegado al loteo, pero que él lo hacía pasar como que era un conjunto de industrias químicas que estaban pegadas al loteo. Quizás los dos hechos más vergonzosos de Batione son que en ese momento, para que nos ubiquemos, la calle Belgrano, que va al hospital materno-infantil, se decide empedrarla. Ahora, ese empedrado comunicaba el loteo de Batione. Entonces, el gobierno municipal de entonces que dijo, bueno, Batione, pague un cuarto. Pague algo. Un cuarto del gasto del empedrado, por lo menos, ¿no? Sí. Pero Batione dijo que sí, el empedrado se hizo con la plata de los contribuyentes bonaerenses, sirvió para que él venda los lotes, porque la gente decía, hay un camino empedrado para llegar al loteo, con lo cual era un avance enorme, pero Batione nunca pagó el empedrado. Prometía un country. Prometía, claro. Imagínense que esa época un empedrado era todo cerca de la maltería, imagínate. ¿Sabes cómo yo vengo a vivir acá? Obvio. Y con empedrado. Y Batione nunca lo pagó. Pero agregó algo más, Batione, novedoso. Pidió que el Consejo Deliberante le concesione una línea de Trenguay, que es en ese momento el carruaje con caballo. Claro, es como un vagón con caballo. Entonces él decía que iba a recorrer todo el loteo y comunicar un poco más también zonas que ya había viviendas. Claro. Pero Batione no solo no cumplió con el recorrido, sino que cuando vendió en los últimos lotes, ¿qué pasó con el Trenguay? Desapareció. Se acabó el medio de transporte. Tuvo una tarea deficitaria, pero y así arranca la historia de cuando vendió el lote nos quedamos sin comunicación. Claro. Entonces uno diría, no, bueno. Ese
ese medio de... sería como la 500. Claro, así arrancó la 500. Para que los oyentes entiendan, ¿vieron que el problema con la línea 500? Bueno, esto empezó con Battione y el Trenway, que nunca cumplió el recorrido y que cuando dejó de ser negocio, pues ya había vendido los lotes, dejó a los que le vendió el lote incomunicados, pues levantó el Trenway. Claro. Pero además, uno podría pensar, bueno, vino un gobierno posterior que le cobró el cuarto del empedrado. Por supuesto. Y le dijo, a ver, dejar la gente sin comunicación tiene una sanción no cumplir con la concesión. Bueno, esto no pasó, porque el que vino de intendente fue él mismo. Él mismo, claro, no va a andar pagando. Battione fue intendente de Varela después del loteo. En 1914 los habitantes de Florencio Varela decidieron que el señor Battione, que no había vivido nunca en Varela y que tenía una pequeña quinta en Varela, en esos campos que eran de él, dijo, voy a ser intendente de Varela. Que ya que está, no hay nadie, claro. La gente votó a Battione. Claro, uno debería entender que quienes votaban eran solamente los adeptos del Partido Conservador, porque cuando ibas a votar y no eras un adepto del Partido Conservador, no te dejaban sufragar. Votaban los varones, el voto era cantado, vos tenías que decir por quién votabas, y cuando tenías de decir que votabas al candidato opositor, automáticamente te echaban de la mesa y no podías votar. No, o sea, si obvio. te querías quedar, eras un poquito más duro, ¿no? Claro, no nada, y ahí hay como una historia que cuentan, que en las páginas municipales, ¿no? En la Municipalidad de Varela realmente, no sé quién las escribe, pero un consejo, Andrés Watson, ponle a alguien que entienda algo de historia, escribir algo que no sean pavadas. Cuando uno mira la página de historia municipal, dicen sonceras como estas, que había un grupo de vecinos en 1891 que impulsaron la autonomía de la ciudad, y entre ellos estaban vecinos que tenían tierras en el lugar y estaban preocupados que nazca el partido de Florencio Varela. Entre ellos estaba Arturo Battione, un señor llamado Julio Acostas, el señor era gobernador fraudulento de la provincia de Buenos Aires, Juan de la Cruz Contreras. Todos estos señores, que eran los seguidores de Roca, creían en el partido por sus propios intereses, tenían tierra aquí y querían gobernar ellos el distrito. Por eso Battione no es de casualidad intendente de esta ciudad. Era la tierra de Sotero Vázquez, la tierra de Julio Acostas, la tierra de los colonos ingleses y escoceses, que eran quienes fueron parte de los primeros gobiernos municipales. De hecho, el primer intendente fue un hacendado escocés, fue Davinson. Entonces la historia es mucho más compleja. Nacemos por decisión del orden conservador fraudulento y terminamos en un proceso conservador y fraudulento hasta que en el 16 hay voto secreto universal y obligatorio. O sea, Battione es una pieza clave del orden conservador. Claro. Y el primero que no hizo un loteo trucho, pero hizo propaganda mentirosa. Engañosa. Les prometió un Trenway que lo levantó cuando no vendió más lote y les dijo que había empresas que estaban un poco lejos. Claro. Sí. Vendió una fantasía. Que también podemos decir que Battione no es lo que parece. Battione podría ser tampoco lo que parece. Y la pregunta es cómo en 1983, cuando se decide confirmar los nombres de localidades de la ciudad, nadie se dio cuenta que Battione no era lo que parecía. Reivindicar a un personaje histórico de la etapa fraudulenta más brutal que vivió la Argentina no sería precisamente honrar la democracia. Quizás es el desconocimiento de algunos y quizás es la reivindicación del orden conservador de otros, ¿no? Pero así termina Battione con un nombre importante en la localidad, aunque en general nadie conozca ni quién es Battione, pero es importante cortárselos. Claro que es muy importante saber de la historia. Después vamos a hablar de lo que significa el Partido Conservador, para poder entender también cómo funciona también un poco la política actual, ¿no? Y entender qué pasó en el periodo conservador, a donde se constituyó el modelo de país que encabezó Julio Argentino Roca, y que en el 16, después de numerosas revoluciones de origen radical, terminan derrocando y generando las condiciones para que haya voto secreto universal y obligatorio, fue un largo proceso de lucha. Por eso la lucha contra el régimen que sostenía Irigoyen y Alem, el régimen era ese régimen. Y esa lucha era a nivel nacional, provincial y también a nivel local. La pregunta es cómo hay tanta gente que dice ser radical y reivindica a estos personajes históricos del orden conservador.
quizás sean también conservadores y ninguno sea radical. Hay que mantener, hay que mantener todo en orden. Bueno, el espacio de historia, la historia nuestra, la local, me gustó. La historia de Varela, porque yo no soy de Varela, así que dije, bueno, vamos a empezar, necesito conocer el lugar a donde voy a habitar, donde voy a vivir, voy a ser ciudadana, y ya arrancamos de esta manera. Es la todo historia, trucho, la historia que no nos contaron. Y todo vinculado ahí con gente mafiosa. Tal cual. Y no sé- ¿Varela es un lugar para vivir con todo esto? Y alguna vez Julio Pereira Sí. tenía como eslogan, Varela es un buen lugar para vivir. Me mintieron. China, ya está. Ya está. Yo creo que Varela siempre fue un gran lugar para vivir para un puñado de poderosos que vivió del privilegio, que se enriqueció y que arranca con Batión y termina con Julio Pereira y compañía. Yo creo que sí es un buen lugar para vivir para un puñado. Pero bueno, Y un poco de historia, la historia nuestra, la que no conocemos, bueno, acá en Destapando la Olla, así que hoy fue Bationes, mañana será otra. Mañana vamos a ver quién va a caer en esta gran olla. Vamos a un tema musical y volvemos. We don't need